Hola, buenos días. Mi nombre es José Rodas, vengo de la empresa Apsis, proveedora de soluciones de software para ayuntamientos. Mi pregunta es para José Luis Valdés, que ha hecho una referencia muy rápida a una taxonomía propia que ellos habían publicado, se llamaba ICAL 90, me parece que ha dicho, y quería saber qué características tenía, si era también para la rendición de la cuenta general y qué futuro tiene esa taxonomía. Pues mire, como digo, en el año 2005, en febrero del 2005, pusimos en marcha esa herramienta, pues bueno, un poco un compromiso con la transparencia pública, ¿eh? La Cámara tenía ya una base de datos de información recibida de años anteriores y el Pleno pues tomó la decisión de hacer pública esa información. Esa información actualmente no tiene, son únicamente un visualizador, no está sobre una tecnología XBRL y ha sido cuando hemos empezado en la Cámara a participar en los grupos de trabajo de XBRL, pues ha sido un poco una apuesta por el formato, ¿eh? Se trata de pasar a estructura XBRL, a formato de XBRL, esa información histórica. Esa información se refiere a la instrucción de contabilidad anterior. Hay información también de sociedades mercantiles y de todos los agentes que fiscalizamos en el departamento, consorcios, mancomunidades, no solo ayuntamientos y diputaciones, ¿no? Entonces, la taxonomía lo que consiste es en pasar, como digo, o transferir esa información, nutrir de esos datos la taxonomía y, pues bueno, en un futuro pues permitir incorporarle unas herramientas que permitan una explotación mayor de la que se está haciendo actualmente. Actualmente los criterios de búsqueda pues son individuales, ¿eh? Se puede obtener la información de liquidación, de cuenta de resultados, balance, etcétera, de las entidades públicas. Se obtienen una serie de ratios, hay definidos unos 28 ratios presupuestarios, se hacen unas comparaciones, todas en pantalla, pero siempre sobre la misma entidad, ¿eh? No permite, bueno, se diseñó así y no permite una agregación, una comparación, ¿no? Hay que sacar distintas impresiones para comparar unos estados con otros, ¿no? O unos municipios con otros. Y bueno, lo que queremos es un poco pues fomentar el formato, ver el desarrollo, incluirle una serie de visualizadores y herramientas que amplíen o que potencien un poco la información que tenemos. Y bueno, en un futuro, pues cuando esté la taxonomía con Taló, pues seguramente pues para poder comparar, hacer comparaciones históricas, análisis históricos, ¿no? Es un poquito lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Estamos ahí, José Luis, viendo, por así decirlo, al ciudadano como fiscalizador al final de todos los elementos. Exactamente. Precisamente esa herramienta surgió como consecuencia de la demanda de información que nos llegaba. Nos llegaba, pues bueno, de los mismos ayuntamientos, personal de concejales de la oposición que no podían acceder en su ayuntamiento a las cuentas y nos las solicitaban a la Cámara de Cuentas. Nos lo solicitaban también personal docente para determinadas investigaciones de todo tipo, entidades financieras, en fin. De manera que continuamente teníamos que facilitar datos de forma manual, uniendo eso a la existencia ya de nuestra página web y de una familiarización generalizada con esa tecnología, pues fue el motivo de mostrar ahí al público en general, y bueno, ya después ahí puede entrar cualquiera, ciudadanos, entidades, o cualquier agente que esté interesado en esa información y utilizarla libremente. ¿Alguien más? Bueno, lanzo yo una pregunta a los tres. Esto de uno cuando estudiaba contabilidad, una de las cosas que le decían era esto de que la contabilidad, las cuentas cuadran, ¿no? El cuadre de cuentas, ¿no? ¿Están libres de errores cuando se remiten las cuentas? Porque he visto ahí que en algunos casos, la mayor parte telemáticas, hay que hacer introducción de datos. Hay alguna de los módulos, de los modelos que se propone, es la introducción de los datos sobre formularios. ¿Están libres de errores? ¿Hay alguna posibilidad de que
esos errores, si los hay, desaparezcan. ¿Cómo veis esto? Bueno, tomo yo la palabra. Tengo que decir en ese tema que en nuestro caso, dado que hasta el día de hoy la taxonomía, la última versión de XBRL no permite demasiado control interno en las cifras, ¿no? Estamos esperando a nuevas versiones que implementen el proceso de fórmulas y esto va a ser muy interesante para todos. Ahora mismo estamos aplicando un control a través de aplicaciones externas sobre esos archivos XBRL, de tal manera que cualquier problema de coherencia de los datos incluidos en el mismo pues son avisados, son comunicados al emisor, en este caso la entidad local correspondiente, para que pueda proceder a la corrección pertinente. Eso en el caso de XBRL. En el caso de las entradas directas de datos mediante grabación, pues exactamente igual, ¿no? Hay controles continuos para que esta información sea lo más precisa posible, que es lo que finalmente demanda la sociedad, ¿no? Estamos también inmersos en este proceso de transparencia, de lo que estamos hablando un poco todos, ¿no? Y se trata de que la información tenga la mayor precisión posible. Por eso yo creo que estos sistemas que de alguna forma evitan esa transcripción directa del dato desde un documento o a un papel, que pasa muchas veces, o a un formulario web, pues al final lo que consiguen es que estos datos que la calidad de esta información sea cada vez más elevada, ¿no? Quizás vosotros, ¿alguna aportación? Yo podría manifestar que en Contalog, en la taxonomía Contalog, no sé si funciona el micrófono. ¿Me oyen? No, ¿verdad? Yo creo que no funciona el micrófono. Gracias. En el caso de la taxonomía Contalog, como he explicado antes, también hemos incluido unas validaciones que precisamente lo que pretendemos es que los datos en origen ya tengan una garantía, ¿eh? Entonces, esas validaciones las hemos consensuado en el grupo de trabajo y además vamos a añadir otras validaciones adicionales que solicitan los órganos de control externo, de tal manera que garanticemos el mayor nivel de coherencia posible de los datos que recibe el destinatario, con independencia de que esas cuentas se puedan aceptar o rechazar, pero por lo menos que tengan un sistema de aviso y que sepa exactamente el emisor en dónde puede haber algún tipo de problemas. Sí, pues bueno, ahí me he referido en la aplicación que pusimos en marcha para las cuentas del 2004. Uno de los factores clave que introdujimos fue precisamente un conjunto de validaciones. El sector local es heredero de una contabilidad por partida simple. En el año 92 se puso en funcionamiento la partida doble, de acuerdo a dentro de un proceso de normalización, y todavía es heredero de alguna rémora de ese pasado, ¿no?, de contabilidad simple. ¿Qué es lo que encontrábamos nosotros cuando nos llegaban los disquetes, cuando nos llegaba información en papel y cuando analizábamos las cuentas que nos presentaban? Pues que había descuadres generalizados, los balances pues no cuadraban, el activo y el pasivo. Los mismos formatos de los ficheros pues no cumplían la estructura, determinadas magnitudes que deben de ser iguales en un estado que otro, los pendientes de cobro, el remanente, la liquidación, etcétera. Pues había diferencias. Una de las cuestiones, eso fue un poco el motivo de alertar a todo el que estuviera introduciendo datos o exportando datos a la aplicación, pues que la información que estaba presentando tenía ciertas incoherencias. Ese era el principal objetivo que tenían esas validaciones. Ahora, en el grupo de trabajo para la implantación de la rendición de acuerdo con los esquemas XML, pues se han introducido muchas más. La información que nos llega es mucho más amplia, es un formato mucho más extenso, y que permite establecer muchísimas validaciones o comprobaciones de coherencia interna entre las cifras que aparecen en balance y cuenta de resultados pues con el resto de puntos de la memoria, que son en definitiva desgloses de aquella información, ¿no? Bueno, pues nosotros en nuestra aplicación tenemos unas 200 y pico de validaciones incorporadas en el validador inicial, y después en pantalla pues se hacen también otras comprobaciones de otro tipo, ¿no? De manera que
el hecho de introducir validaciones en origen, pues en definitiva ayuda a que la calidad de las cuentas pues mejore. Una alerta que muchas veces pasa relativamente desapercibida por cuestiones X en los ayuntamientos y, sin embargo, pues bueno, son cuentas que vienen arrastrando esos descuadres o esas diferencias y se trata de introducir una alerta en ese procedimiento para que el encargado, el interventor, los jefes de contabilidad, pues la solucionen y, en definitiva, pues aumente la calidad de la cuenta presentada, ¿no? ¿Una pregunta? Hola, buenos días. Soy Pedro López, del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Yo la pregunta que quería haceros es respecto al sistema de notificaciones con las entidades. Si estáis pensando en promover la dirección de correo única y si tenéis algún proyecto en marcha en ese sentido para integrarlo con las aplicaciones. Gracias. Perdón, he entendido notificaciones, ¿verdad, Pedro? ¿Te refieres? ¿Has dicho notificaciones? Perdón, es que no... Sí, me refiero a las notificaciones electrónicas y a la dirección de correo único en el intercambio de información, a fin de notificar. Es decir, una vez que entregan la información, sea en XML o en XBRL, se produce luego un intercambio con la entidad, porque si bien se validan los errores más importantes, pues puede haber otros que la entidad tenga que subsanar y se produce un intercambio de información. Entonces me refería a si estáis pensando en utilizar el sistema de notificaciones electrónicas y el promover que cada entidad vaya teniendo ya su dirección de correo única a ese efecto. Bueno, en nuestro caso no pensamos utilizar el sistema oficial, si te refieres a ese, vamos, en el que utiliza MAP correos, ¿no?, de un buzón. En principio no, ni siquiera en una aplicación que para nosotros es básica. Nosotros hacemos transferencias todos los meses de fondos del Estado a las entidades locales y ahí quizás fuera más interesante, pero es complejo porque, bueno, yo creo que es un sistema un poco difícil de utilizar y sobre todo de que se adapten todas las entidades locales al mismo. Para nosotros sería muy interesante, pero vemos que es un poco inviable. Entonces, en el caso de la rendición de esta información, nosotros emitimos un justificante bueno, que de alguna forma da validez de todo este proceso, ¿no? Aparte, además está el tema de la firma electrónica, pero ambos no nos basamos en estas notificaciones electrónicas. Sí estamos pensando en habilitar alguna posibilidad. Lo que pasa es que dudamos del carácter legal de la misma, de que, bueno, pues cada entidad local pueda acceder con su autenticación habitual pues a ver cualquiera de estas notificaciones, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, hay veces que es difícil, ¿no? Y en el caso que te planteaba al principio, vemos difícil de momento eliminar la notificación en papel hasta que no lleguemos a algún acuerdo o se mejore este sistema que en el caso de entidades locales pues no lo vemos del todo viable, sinceramente. ¿Alguna otra pregunta? Soy Andrés Barreiro, de la Intervención General de la Administración del Estado, y quería preguntar, en relación a la firma electrónica que se ha mencionado en varias ocasiones, si XBRL de alguna manera va a tender a incorporar de alguna forma algo relacionado con firma electrónica dentro del propio estándar XBRL, o si va a quedar, digamos, como dos ámbitos completamente separados. Bueno, no tengo constancia de que nuevas versiones de XBRL vayan a incorporar algún dato, a lo mejor de certificados electrónicos, o pueda haber una relación con la firma electrónica en sí. Yo creo que van a ser ámbitos complementarios, pero diferenciados en principio. Es mi idea, vamos, no sé más sobre el tema. Hola, soy Susana Cárcamo, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y quería saber un poquito más acerca del conversor que decís que estáis preparando, o que tenéis idea de preparar, que convierta los datos de XML a XBRL,
por el esfuerzo que está suponiendo actualmente a los ayuntamientos este cambio que ya ha habido de este año con las cuentas en XML. Entonces, ¿cómo va a ser esa transición? O sea, si lo habéis planificado, si lo habéis pensado. ¿Y dónde va a estar ese conversor? Gracias. Bueno, como he explicado antes, en las pruebas, de momento, lo único que tenemos es el conversor para realizar las pruebas, que nos ha permitido transformar el fichero XML al XBRL. Entonces, precisamente los cambios que tenemos que introducir ahora en la taxonomía, algunos, como he dicho, afectan a las etiquetas, pero también algunos pueden afectar al propio conversor, que no haya transformado bien esos ficheros. ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde se van a ubicar esos conversores? ¿Cómo se va a hacer? Creo que todavía no es el momento para tener una decisión adoptada. Cuando vayamos avanzando un poco más ya en la modificación de la taxonomía con las pruebas y en la modificación de ese conversor para que transforme adecuadamente esos ficheros, entonces ya se irán adoptando esas decisiones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo ya para finalizar les voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos sobre el futuro. A José Luis, sobre el tema de rendición de cuentas por parte de sociedades mercantiles dependientes de entidades locales, se ha comentado que en el año 2009 es el primer año que se tiene que rendir presentar cuentas en base al nuevo Plan General Contable PGC 2007. ¿Qué alternativas veis vosotros, o ves tú, desde el punto de vista de rendir cuentas con un estándar? Pues yo lo veo como una oportunidad para todos de ir familiarizando y consolidando el estándar. Ahora mismo las entidades, las sociedades mercantiles, pues, como he dicho, nosotros la capturamos a través de formularios. Es algo muy, digamos, rudimentario, ¿no? Que hay que teclear los datos y hemos caminado, tenemos ya un camino andado, todos los gestores públicos pues están familiarizados con esas herramientas, con presentaciones que se hacen a la Dirección General, al Tribunal de Cuentas o a los órganos de control externo, y las sociedades pues de momento pues no hay una alternativa. No hay una alternativa porque el momento en el que se ha dado el paso hacia el XML pues estaba ya también en puertas el cambio contable. Entonces, en la medida en que se vaya consolidando este formato, este estándar de lenguaje XBRL, también una planificación futura podría ser también la rendición, la remisión de estas cuentas a través de la intervención de todos estos órganos estatales. Y también la cuenta general del Estado que se forma por la intervención general se eleva al Gobierno para remitirla al Tribunal de Cuentas, también podría adoptar este formato futuro de estándar XBRL. Muy bien. Bueno, estamos viendo, ya finalizando, ya me queda la única pregunta, pero sí estamos viendo que está habiendo cambios normativos por una parte y por otra que realmente pueden dar oportunidad a esta parte. Y ya luego, ya finalizando, Juan Antonio, el año pasado el 5% de la remisión con Lenlock, este año 19% y el año que viene. Pues esperemos que mucho más. Nosotros estamos sentando un poco las bases para que así sea, sobre todo de una intensa colaboración con determinados agentes, especialmente, como decía, estas compañías del sector informático, pero también queremos abrir una interesante colaboración con las diputaciones provinciales y organismos asimilados, porque pueden hacer una interesante labor de cara, sobre todo, a un estrato muy complicado para nosotros, que son los ayuntamientos de municipios pequeños, especialmente de menores de 1.000 habitantes. En ese sentido, confiamos en que las diputaciones puedan ser un canal para implantar XBRL y, además, teniendo en cuenta que la Intervención General de la Administración del Estado distribuye una aplicación contable que se llama Basical de forma gratuita y con mantenimiento, pues es posible que en algunos casos haya interés en poder implantar esta aplicación en estas entidades de ese rango, para que puedan, a través de la propia aplicación, que ya lo permite, generar automáticamente ese archivo XBRL con los datos de la liquidación del presupuesto. Por lo tanto, las perspectivas para el año que viene yo creo que son bastante positivas. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias. Ahora